Gracias, Facundo. Muy buenos días. Estamos por el día número 38 de la guerra que inició unilateralmente Estados Unidos e Israel contra Irán. Y estamos en un momento de inflexión total. Los próximos 15 días pueden ser decisivos para la suerte del planeta Tierra, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico. Mañana se vence el plazo de los sucesivos ultimátum que Donald Trump le dio al gobierno de Irán para que cesen las hostilidades. Obviamente el gobierno de Irán ha rechazado y ha tratado a Trump de mentiroso, de farsante y de haber roto el diálogo que llevaban, digamos, cuando los atacaron, digamos, por sorpresa. Lo cierto es que, bueno, que Trump está amenazando con bombardear toda la red eléctrica y dejar sin electricidad a 80 millones de personas, a prácticamente toda la población iraní. También está amenazando con bombardear los principales gasoductos, los principales pozos petroleros, y Irán no se queda atrás y está respondiendo de que va a destruir gran parte del sistema de conexión digital de Oriente y Occidente, y va a responder obviamente con ataques muy quirúrgicos a lugares claves que tiene Estados Unidos vinculados al petróleo en Medio Oriente. Esta escalada ya amenaza con convertirse en algo mucho más profundo, mucho más grave. Sin embargo, hay una presión muy fuerte en Estados Unidos para que Trump desista de estas amenazas que podrían desencadenar ya sí una tercera guerra mundial generalizada y no en cuotas como lo estamos viendo ahora. En primer lugar, se opone un sector de la propia burguesía imperialista, la que radica en Silicon Valley, la que tiene que ver con la inteligencia artificial, la que tiene que ver con la tecnología de punta, que hace rato que viene cuestionando que se utilice dinero en una guerra sin sentido, en la cual no existe ningún tipo de objetivo ni orientación. En segundo lugar, el propio Pentágono caracteriza que los planes militares de Trump son una locura. De hecho, esta semana hubo alguna purga dentro del propio ejército norteamericano ante los cuestionamientos que altos mandos vienen haciendo por la estrategia militar de Trump, que hasta ahora no ha tenido ningún resultado positivo. En tercer lugar, la popularidad de Trump está por el piso. Hoy las encuestas hablan, las propias que publican los diarios norteamericanos, de que está cerca del 36-37% de aprobación, y el rumbo económico está peor, está en el 26% de aprobación. El 60% de los estadounidenses sufren el aumento drástico de la gasolina como consecuencia de la guerra y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que bloquea el 20% de la producción del petróleo a nivel mundial y también el 30% de los fertilizantes. Por lo tanto, se agrava la situación económica a nivel mundial y las presiones inflacionarias por el costo energético, y repercuten también directamente en Estados Unidos. Hay mucho descontento también, ya lo había, por las deportaciones masivas a migrantes que realiza el gobierno de Donald Trump con el ICE, y esto provocó multitudinarias marchas, tanto el ajuste como las deportaciones, como la guerra sin sentido, que convocaron hace 2 semanas a más de 8 millones de personas en 3.300 lugares simultáneos, y esto en el contexto donde Trump ya perdió 8 elecciones consecutivas y va directo, digamos, en noviembre, en la elección intermedia, a un fracaso estrepitoso. Esta semana, la que pasó, ya se presentó formalmente el pedido de juicio político, y si bien hay mayoría en diputados, todavía hay 4 o 5 senadores que separan, digamos, que el juicio político se active o no. También están reclamándole al vicepresidente y al jefe de gabinete que apliquen la enmienda 25, argumentando que el presidente norteamericano tiene las facultades mentales alteradas y que por lo tanto no hay que acatar las órdenes, digamos, que Trump está llevando adelante con este ultimátum. Y también los sectores del mercado obviamente están presionando a la bolsa para tratar de hacerlo desistir. Por supuesto que Trump amenaza con estos ataques, pero el ultimátum lo corrió ya 3 veces, y es muy probable que mañana, cuando se cumple el día D del último ultimátum, trate de buscar de alguna manera alguna salida elegante,
ahora está argumentando que hay una mesa de negociación en Pakistán donde va él solo y el gobierno pakistaní. Los iraníes se matan de la risa y argumentan que no están participando de ninguna mesa de negociación, pero Trump necesita, desde el punto de vista propagandístico, tratar de hacer una especie de repliegue que parezca de alguna manera como que obtuvo algún tipo de victoria parcial, cosa que no ha obtenido. Otro argumento que se puede llegar a esgrimir es son fiestas religiosas que hay en Medio Oriente, y el argumento de que, bueno, van a dejar en manos de los países del Golfo que resuelvan el tema del levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz. Ya Irán anticipó que en el caso de que Trump pretenda cumplir con sus amenazas, no solamente va a haber un ataque a todo lo que es el sistema de interconexión digital occidental, sino que además van a bloquear también el Mar Rojo, con lo cual se complicaría y el barril de petróleo que hoy está en $160 subiría a 300, lo cual sería una catástrofe recesiva desde el punto de vista mundial. Las posibilidades que tiene Donald Trump de poder ganar esta batalla son nulas. La perspectiva obviamente es que vamos hacia un mundo multipolar, vamos en realidad a sincerar las variables económicas que ya existían, o sea, una China que junto con los BRICS y con la ruta de la seda le ha sacado una ventaja competitiva en lo tecnológico, en lo económico, en lo comercial a Estados Unidos, y un Estados Unidos que pretendía mantener su rol de gendarme mundial solamente a base de cuetazos y a base de ser el matón del barrio. Bueno, esto claramente está empezando a caerse en Irán. Por lo tanto, los próximos 15, 20 días van a ser decisivos para la historia de la humanidad y para cómo va a quedar configurado el mundo a partir de alguna manera de si Trump finalmente recula como consecuencia de todas las presiones que mencioné, o si pretende avanzar, y eso provoca un desastre ya de características tremendas que van a impactar horriblemente en la humanidad. Bueno, mientras tanto, esto está teniendo consecuencias en todo el mundo. Por supuesto, en todo el mundo está aumentando el costo de la energía, el costo de los fertilizantes, el costo del gas licuado, y obviamente esto impacta de lleno como un shock externo, digamos, sobre la Argentina. Porque a pesar de que tenemos vaca muerta, obviamente el gobierno de Milei no se ocupó de terminar de los gasoductos, los circuitos de distribución, y por lo tanto para este invierno tenemos que importar el gas. Con lo cual, como mínima, vamos a comernos un tarifazo del 20% ya a los aumentos que sistemáticamente el gobierno viene aplicando. La segunda consecuencia, la más grave de todas, es que tenemos que renegociar una deuda de aproximadamente 15.000, 16.000 millones de dólares, 4.000 se pagaron en enero pasado, solamente en el 2026, y bueno, Milei contaba de alguna manera con que el matón del barrio, Donald Trump, iba a lograr golpear la mesa en el Consejo del Fondo Monetario y lograr que hubiera facilidades o extensiones o perdones o waiver, digamos, hacia Argentina, pero bueno, hoy Trump es un pato rengo, por lo tanto, lo máximo que puede lograr Trump es llegar vivo al 3 de noviembre, perder catastróficamente las elecciones y que inmediatamente le habiliten un juicio político. Esto en el mejor escenario. Por lo tanto, el poder que puede tener hoy Trump, digamos, para negociar o interceder a favor de la Argentina es extraordinariamente débil. El poder que tiene para incidir sobre el Departamento del Tesoro y para que el Congreso apruebe créditos excepcionales o algún tipo de salvataje a la Argentina es prácticamente nulo, con lo cual la Argentina ha quedado colgada del pincel por la ridícula, de alguna manera, alineamiento incondicional que Milei, digamos, tiene con Trump y tiene con Netanyahu, que son los dos grandes derrotados de esta conflagración que se está desarrollando, digamos, en Medio Oriente. Hay datos que engañan, por ejemplo, datos que indican que el Producto Bruto de la economía crece. Sin embargo, puertas para adentro, lo que estamos viendo es que la industria tiene el 56% de la capacidad instalada. Estamos viendo que están cerrando pymes todos los días, que hay una preocupación por la desocupación, por los despidos enorme, que más del 80% de la población asalariada está endeudada, que 1 de cada 7 argentinos vive peor que hace 6 meses. Por lo tanto, los datos, digamos, del PBI
contrastan, digamos, con lo que indica la economía, porque en realidad los datos del PBI se basan en los sectores primarios de la economía, básicamente los que tienen que ver con el petróleo, con el extractivismo, los que tienen que ver con el agro, no los que tienen que ver concretamente con la industria vinculada al consumo y al mercado interno. Lo que tiene que ver con el consumo y el mercado interno es prácticamente un cementerio. Y además también hay esta misma crisis industrial, esta misma crisis en las pymes, esta misma crisis en todo lo que es el mercado interno, repercute de lleno y profundamente en las provincias, muy profundamente, al punto tal de que no solamente hubo un recorte en la coparticipación, producto de los ajustes que sistemáticamente ejerce discrecionalmente el gobierno para tratar de mantener un ficticio superávit fiscal, sino que además ha habido una caída en la recaudación. Y esta combinación en provincias donde el 70% se destina al pago de salarios de médicos, docentes, personal de seguridad, generó que en el 80% de las provincias hubiera conflictos, por lo menos como mínimo en 3 a 5 o 6 sectores, ¿sí? Uno podría hacer un detalle muy extenso, provincia por provincia, pero por ejemplo, Salta, Jujuy, Chaco, Santa Cruz, Chubut, solo para mencionar Córdoba, solo para mencionar algunos ejemplos, creo que salvo Formosa, que tiene solamente reclamos muy pequeños, y un poquito Tucumán, el resto de las provincias está en un incendio desde el punto de vista de la conflictividad sindical. Buenos Aires arreglaron los docentes, pero por 30 días o por 60 días, porque obviamente se siente que la inflación, ya nadie cree en los datos de la inflación, desde que fue desplazado Labaña, desde que se supo que se usaban parámetros de hace 30 años atrás. La gente confirmó sus sospechas cuando iba al supermercado, y aparte de una cuestión central, la inflación interanual fue del 32%, la inflación en dólares fue del 8%, por lo tanto hay una inflación en dólares del 28%, que se siente obviamente en los insumos importados, que se siente en todo aquello que tenga que ver con importaciones, y obviamente afecta, digamos, al conjunto de la economía. Los datos a nivel de además de crecer la conflictividad en el interior, la conflictividad a nivel general ya la hemos visto o la hemos constatado en el último paro general de la CGT, en la marcha histórica que hubo por los 50 años del golpe genocida del 76, por lo tanto está muy claro y constatan de alguna manera lo que las mismas encuestas dicen, de que se rompió la ilusión de que, bueno, estamos mal, pero esto va a mejorar, o vale la pena hacer el esfuerzo porque hay una luz al final del túnel. Bueno, ahora la gente se empezó a dar cuenta que no hay ninguna luz al final del túnel, que su situación empeora día tras día, y empieza a haber una impaciencia cada vez más grande. Y si a esto se combina esa impaciencia y ese no llegar a fin de mes y ese endeudamiento para sobrevivir, si todo esto se combina con el shock externo que se nos viene como un tren de frente, que va a tener consecuencias enormes sobre la inflación y sobre el costo de vida, bueno, estamos frente a una tormenta perfecta, y en esta tormenta perfecta los niveles o el peligro de gobernabilidad, o el peligro de que haya de alguna manera una situación de incertidumbre muy grande es altísimo. Por eso suscribimos totalmente la propuesta de la Iglesia, que llama al diálogo argentino, que llama a Dialoga Argentina, llama a toda la fuerza, llama a las pymes, llama a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los partidos de oposición, para empezar de alguna manera a debatir francamente una alternativa de modelo que pueda amortiguar la crisis que se viene, que va a ser enorme, porque si no, el destino puede ser un fuente ovejuna, una fragmentación, una anarquía, y que nadie quiere. Así como en su momento, en otras crisis, el diálogo argentino jugó un rol muy importante para generar las bases de una concertación económica social, es hora, nos parece, que la política, los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación, todos los sectores, digamos, activos de la sociedad civil,
tienen que sentarse, tratar de limar asperezas y tratar de buscar puntos en común, porque paradójicamente, si hubiera una administración más o menos sensata, esta situación mundial que hace crecer el precio de los commodities, que hace crecer el precio del petróleo, etcétera, no tendría que perjudicar a la Argentina, claro, si no tuviéramos un gobierno cipayo como el que tenemos actualmente, que traslada los precios internacionales al mercado interno y destruye el poder adquisitivo de la población. Así que bueno, mientras acompañamos las luchas, mientras acompañamos la unidad del movimiento obrero, mientras acompañamos las luchas ambientales, también apoyamos fervientemente la propuesta de una concertación económica social y de diálogo argentino antes que sea tarde. Esto es Laudatistas, programa número 44.